Ya hemos hablado anteriormente de los SCP, les dejaré el video por aquí arriba, pero para recapitular, ¿qué son los SCPs? Son criaturas, objetos o entidades que superan la misma realidad y la Fundación SCP se encarga de controlarlos. Por eso en este video les traigo los 3 SCP más aterradores parte 2. Pero antes de comenzar, no se olviden de darle like, suscribirse y comentar cuál es el SCP que debería estar en este top para una tercera parte. Ahora sí, comencemos. SCP-4666, el hombre de la Navidad. La clasificación de este objeto es Keter. Actualmente se cree que el SCP-4666 es una entidad humanoide de origen desconocido, única y excepcionalmente longeva. Los sobrevivientes de los eventos de Wayne's Nast típicamente describen a este SCP como un anciano muy alto, entre 2 y 2 metros y medio, de ascendencia europea, con una apariencia extremadamente demacrada. La entidad siempre aparece completamente desnuda, incluso cuando es observada al aire libre en climas helados. Aunque la naturaleza y alcance de sus propiedades anómalas siguen siendo inciertas, SCP-4666 parece capaz de viajar instantáneamente o casi instantáneamente a cualquier lugar al norte de los 40 de latitud norte y posiblemente a cualquier lugar de la Tierra. La actividad de este SCP ocurre exclusivamente dentro de un periodo de 12 noches, desde la noche del 21 al 22 de diciembre hasta la noche del 1 al 2 de enero. Este periodo se conoce como la fase activa de SCP-4666. Durante esta fase, en lo que se le denomina evento Wayne's Nast, SCP-4666 aparecerá en viviendas en uno o varios lugares al norte de los 40 de latitud norte. Estas viviendas siempre han compartido las siguientes características: ubicación rural aislada, hogar de una familia con al menos un hijo menor de 8 años y situado en una zona cubierta de nieve, que dura toda la duración del evento. SCP-682, el lagarto inmortal. La clasificación de este ente es Keter. SCP-682 es una criatura grande y semejante a un reptil de origen desconocido. Aparentemente es extremadamente inteligente y ha sido observado manteniendo una compleja comunicación con SCP-079 durante su corto tiempo de exposición. SCP-682 tiene un desprecio por todo ser vivo, lo cual ha sido expresado en varias entrevistas durante su contención. SCP-682 siempre ha poseído fuerza, velocidad y reflejos extremadamente grandes, aunque sus niveles exactos varían con su forma. El cuerpo físico de SCP-682 crece y cambia muy rápidamente, aumentando o disminuyendo su tamaño mientras consume o destruye material. Este SCP obtiene energía de cualquier cosa que ingiera, sea orgánica o inorgánica. Su digestión es aparentemente apoyada por una serie de branquias filtrantes dentro de las fosas nasales de SCP-682, que son capaces de remover materia útil de cualquier solución líquida, lo que le permite regenerarse constantemente el ácido en el que está contenido. Las capacidades regenerativas y la resiliencia de SCP-682 son asombrosas. Este SCP también ha sido visto en movimiento y hablando, con más del 80% de su cuerpo destruido o podrido. SCP-2006. Clasificación del objeto Keter. SCP-2006 es una entidad esférica anómala de aproximadamente 50 centímetros de diámetro, cuando se encuentra en su estado predeterminado. SCP-2006 declaró que su objetivo es provocar sentimiento de temor o terror en tantos seres humanos como sea posible. Para lograr este propósito, SCP-2006 posee la capacidad de cambiar su forma, masa, volumen, densidad, estructura química y voz a cualquier forma que éste desee. En la actualidad, no hay forma conocida para dañar a SCP-2006. La extensión de sus capacidades de cambio de forma es desconocida y actualmente se cree que es ilimitado. En la actualidad, SCP-2006 ha demostrado una gran afición por tomar las formas de distintas entidades y villanos de las películas de horror y ciencia ficción que ha atestiguado. La forma más común que ha tomado este SCP es la de Roman, de la película de 1953 Robot Monster. SCP-2006 es capaz de hablar aun cuando posee la forma de una entidad que es incapaz de hablar normalmente. Este SCP generalmente intentará sorprender o asustar a sus víctimas que tienen contacto con él. Y bueno, esta ha sido la segunda parte del video de los SCP más aterradores. Estos SCP no podrán controlar la realidad como tal, pero su propia existencia se basa en causar terror y destruir a la humanidad como la conocemos. Y bueno, si tienen algún otro SCP que debería estar en este top,
No se olviden de dejarlo en los comentarios. Este ha sido el Niño del Cuervo. Hasta la próxima.